Hola a todas, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Hoy os vamos a hablar de las pérdidas de sangre durante el primer trimestre, el sangrado durante el primer trimestre, que es algo que suele preocupar mucho, que nos asusta muchísimo, ¿no? Estar embarazadas y ver, pues eso, que estamos sangrando. Y bueno, pues vamos a explicar cuáles son los posibles motivos que pueden ocasionar esta pérdida sanguínea y qué es lo que tenemos que hacer, porque puede estar provocado por muchas cosas. No solamente cuando sangramos tenemos que estar pensando en que estamos con un aborto, sino que hay otras muchas causas que pueden provocar esta pérdida de sangre. Así que vamos a empezar a irlas explicando poquito a poco y diciéndoos un poquito cómo tenemos que actuar en cada situación. Primero de todo, si estoy embarazada y voy al baño o noto que he manchado las braguitas de sangre, mi consejo es que consultéis siempre con vuestra matrona, con vuestro ginecólogo, porque es algo que nos está diciendo, el cuerpo de alguna manera nos está diciendo que está pasando algo, no sabemos exactamente qué es lo que está pasando, pero es como un síntoma de alerta. Entonces, para poder descartar, para poder saber si todo está bien, si hay algún problema, tengo que consultar con un profesional. Entonces lo ideal es eso, consultar con tu matrona, consultar con tu ginecólogo y él o ella te harán las pruebas respectivas necesarias para poder comprobar qué es lo que está pasando y poder orientarte al respecto. ¿Qué puede estar provocando un sangrado? Pues bueno, muchas veces el sangrado puede estar provocado, por ejemplo, pues por la implantación del embrión. Sabéis que normalmente cuando nos tocaría que nos viniera la regla, muchas mujeres empiezan a manchar 1 o 2 días. No son pérdidas importantes, son manchas un poco más como rosáceas, marronáceas. Y esta pérdida que se produce aquí en esta semana es muchas veces por la implantación del embrión en el endometrio. Es decir, el embrión lo que hace es meterse dentro de las paredes del endometrio, buscar los vasos sanguíneos para poder nutrirse y para poder alimentarse y crecer y desarrollarse. Y esto puede hacer que haya una pequeña pérdida muy pequeñita durante, sobre todo eso, la tercera o cuarta semana. Es una pérdida que es completamente normal, que no nos tiene que preocupar, pero como cuando nosotros vemos la sangre en las braguitas no sabemos qué es lo que le ha provocado, lo mejor es que consultes. Aparte de esto, también podemos sangrar por los cambios hormonales que se producen durante el embarazo. Si he tenido una relación sexual con mi pareja, con penetración y el pene ha llegado a tocar el cuello del útero, tenéis que saber que el cuello del útero durante el embarazo está mucho más sensible, está mucho más vascularizado, con mucha más sangre que llega, y los capilares son mucho más frágiles. Entonces hay mucha más probabilidad de que con el roce se puedan romper y esto haga que haya una pequeña pérdida de sangre. Entonces, si sangras después de una relación sexual con tu pareja, piensa que probablemente el motivo haya sido este. A veces también puede quedar un pequeño lago de sangre que se llama hematoma retrocorial entre el útero y la placenta, ¿vale? Queda como un pequeño lago de sangre entre estas dos superficies y normalmente este hematoma puede hacer también que haya pérdidas durante el primer trimestre. Pero es algo que tampoco tiene que preocuparnos porque la mayoría de veces, afortunadamente, este hematoma se reabsorbe de forma espontánea y no pasa absolutamente nada. El embarazo continúa su curso de forma natural sin ningún tipo de problema, pero es algo que tenéis que tener en cuenta. En caso de que aparezca este hematoma retrocorial, que se va a confirmar con una ecografía, vuestro ginecólogo os va a recomendar que hagáis reposo para que este hematoma se reabsorba y que no provocar ningún tipo de problema. También deciros que cuando hay el hematoma retrocorial, normalmente este sangrado no va acompañado de dolor tipo cólico.
Aparte, a veces también podemos sangrar porque hay una baja producción de progesterona. Ya sabéis que la progesterona es la hormona que se encarga de sostener el embarazo. Cuando estos niveles son bajos, puede favorecer la aparición de sangrados. Y desafortunadamente hay otros motivos que no son tan benignos y que hacen que haya un sangrado durante el primer trimestre, que sería la amenaza de aborto o el aborto. En este caso lo que vamos a notar es que la pérdida de sangre es mucho más abundante y siempre va a ir acompañada esta pérdida de sangre de dolor tipo cólico. En este caso, lógicamente, tienes que consultar, tienes que ir al hospital. Cuando vayas al hospital o con tu ginecólogo, ellos van a hacer una ecografía, van a comprobar cómo está todo, si hay un sangrado y el bebé todavía está dentro, hay latido cardíaco o no. Y bueno, pues desgraciadamente aproximadamente un 25% de las mujeres que se quedan embarazadas tienen sangrados, tienen esta amenaza de aborto, ¿vale? Y la mitad de este 25% acaban teniendo un aborto. Lo que tenéis que hacer es eso, ante la duda, siempre que hay un sangrado, lo que es muy importante es consultar con el profesional que tengáis de referencia, ya sea la matrona, ya sea el ginecólogo. Muchas veces al principio de embarazo tenéis más contacto a veces con el ginecólogo porque es quien os hace la ecografía y bueno, pues sería la persona a la que tendríais que consultarlo porque es un síntoma de alerta. ¿Hay algún otro motivo por el que también puede haber sangrado durante el primer trimestre? Este caso es un poco más grave, entre comillas, porque bueno, pues, sería el caso del embarazo ectópico. El embarazo ectópico es un embarazo que se produce fuera del útero, se puede producir en la trompa de falopio y claro, este no es un lugar donde pueda crecer el bebé. Entonces, normalmente cuando hay un embarazo ectópico hay un dolor cólico muy intenso y además puede ir acompañado de pérdidas de sangre. Si este es el caso, consulta porque incluso en caso de embarazo ectópico puede haber desmayos, mareos, porque es algo que es una patología y no se tiene que resolver. Entonces, bueno, pues en el caso de que notes dolores cólicos muy intensos y pérdida, si todavía no sabes si el embarazo, todavía no te han hecho ninguna ecografía, no se ha visto si el embrión está dentro del útero o no, sería un motivo también para consultar, un motivo de consultar con urgencia. Si desafortunadamente tu caso ha sido un aborto, un embarazo ectópico y estás viviendo o has vivido una pérdida gestacional, estás viviendo un duelo por la pérdida de tu bebé, bueno, pensar que es importante acompañar emocionalmente todo eso y cerrar esa herida, esa cicatriz, es decir, cerrar el ciclo, permitirte sentirte triste, sentirte afligida, llorar, dejar que las emociones salgan, expresar, verbalizar con tu pareja, hablar. Todo eso es muy importante porque muchas veces, desgraciadamente, a las pérdidas que se producen durante el primer trimestre apenas se les da importancia y muchas veces también hay muchos comentarios de personas, pues incluso de la familia o amigos, gente que te encuentras que no son nada afortunados y que te hacen sentir mucho peor. Entonces, permítete, escúchate, deja que pase el tiempo que sea necesario para cerrar esa herida. Y bueno, de este tema tenemos muchas ganas de hacer un vídeo, y hablando sobre las pérdidas de primer trimestre, sobre todo el proceso del duelo y de las pérdidas y las muertes de bebés durante el primer trimestre. Espero que este vídeo os haya gustado. Si os ha gustado, pues dale al like, suscribiros a nuestro canal porque vas a encontrar información interesante relacionada con el mundo de la maternidad y bueno, nos vemos en un próximo vídeo. Un beso, hasta luego.